Básicamente, la enfermedad coronaria es un proceso patológico que se caracteriza por lo que llamamos groseramente la acumulación de la placa aterosclerótica en las arterias coronarias y que tiene cierta evolución en el tiempo. El escenario, el escenario clásico se definía de esa forma y era solamente un evento de placa o una placa aterosclerótica que se iba acumulando en la arteria por un montón de factores. Sin embargo, en los últimos años, si bien yo no uso mucho el concepto, y perdón si miro para un lado solo, pero es como que no sé, es mi perfil, mi mejor perfil. Sobre todo en los últimos años, y si bien yo no uso particularmente las guías, lo que sucede es que las guías marcan un poco las tendencias de lo que va cambiando en cómo se aborda la enfermedad. Entonces, capaz que nos sirven más como punto de anclaje cronológico que otra cosa. Ya desde 2019-2020 se cambia un poco la idea de lo que era típicamente un concepto de angina crónica estable, que lo vamos a ver, a síndromes coronarios crónicos. La realidad es que esta clase está mucho más orientada al síndrome coronario crónico, porque el síndrome coronario agudo es mucho más materia del especialista. Sin embargo, hoy vamos a hacer alguna mención sobre algunas cosas importantes que me parece que a ustedes les son muy útiles, pero va a estar más enfocado ahí. Entonces, trasciende un poco la idea de una idea de placa ateromatosa y pone a todos estos pacientes dentro de una idea de síndrome coronario crónico, es decir, pacientes con sospecha de enfermedad coronaria y angina estable, que sería lo clásico, pacientes con insuficiencia cardíaca de reciente comienzo, pacientes sintomáticos o asintomáticos, pero que de alguna manera ya tuvieron un evento coronario, pacientes con angina o enfermedad vasoespástica, lo que antes se llamaba síndrome X o de otra forma, o enfermedad microvascular, lo que hoy se llama enfermedad microvascular, y sujetos asintomáticos en los que se detecta en un control enfermedad coronaria. Todos esos forman parte de una bolsa de pacientes potencialmente enfermos que entran en este rango. Yo tenía la expectativa de que se veía un poco mejor esto, pero no. Esto es lo que habla. Ese ruido es de al lado, ¿no? ¿No querés cerrar? ¿No tenemos puerta? Pues si yo no escucho acá, usted me imagino que menos. Claro. Esta... Si no les voy a decir. Hay una diapositiva más, pero que estaba de demanda y oferta. No, ahora lo pongo, tranqui. Sí. Esto he sacado las guías y para los que no llegan a ver, acá en el eje este está el riesgo cardíaco, es decir, el riesgo de tener un evento coronario, y esto es el tiempo. Lo que marca esto es, o trata de dar la idea de que la enfermedad coronaria es un continuo. En realidad es un continuo cardiovascular en donde mayormente se mantienen periodos de estabilidad, y esos periodos de estabilidad van teniendo periodos de reagudización. Esos periodos de reagudización son los eventos coronarios, ya sea un infarto, una angina inestable o un síndrome coronario agudo. Por supuesto que si nosotros tenemos en la línea verde un paciente, ¿sí?, con enfermedad coronaria, el cual revascularizamos inicialmente, el riesgo de eventos, y que no vuelve a tener eventos, ¿sí?, el riesgo de eventos es mucho más bajo en el correr de su vida. Y a medida que va teniendo eventos, ese riesgo de reeventos o de mortalidad es mucho más alto. Y cada vez que tiene un evento, ese riesgo se aumenta. Por lo tanto, a veces, independientemente de nosotros de querer como objetivo clínico evitar un evento coronario, es importante diagnosticarlo a tiempo. ¿Por qué? Porque la idea es que evitar la repetición de esos eventos, porque cada evento coronario compromete más un poco el funcionamiento miocárdico. Como cuestiones muy globales, y ahora vamos a hablar acerca de lo que es la... Yo igual el teórico, para que ustedes no se vuelvan locos, se los dejo, pero
De hecho es malísimo, pero si lo pueden ver. La idea siempre en la enfermedad coronaria es este balance entre la demanda y la oferta de oxígeno. ¿Por qué de oxígeno? Porque vamos a ver que el miocardio tiene un comportamiento particular con el oxígeno. Entonces, de alguna manera la oferta depende un poco del calibre arterial. Por supuesto que si hay una arteria estenótica es mucho menos la oferta, de la actividad de sustancias vasoactivas, no solo las que habitualmente conocemos, sino mediadores inflamatorios, del tiempo diastólico, ya que la irrigación del corazón básicamente es en el tiempo diastólico, y ahora lo vamos a repasar ese concepto, y de un fenómeno que se llama autorregulación coronaria, que es un poco más específico y que no viene estrictamente al caso. La demanda de oxígeno, por supuesto, si ustedes corren, la frecuencia cardíaca aumenta, tienen más demanda, ¿sí? De la contractilidad y precarga y poscarga, que son conceptos que creo que a priori deben tener relativamente, por lo menos charlados o conocidos. Esto no se ve, por eso yo les dejo el teórico, porque esto no se ve nada, me parece. Son cosas muy pequeñas y lo que sucede básicamente acá, y por qué a mí me interesa pensar, a diferencia de otros músculos, el músculo cardíaco extrae en condiciones basales, así como estamos todos sentados, el 60 o 70% del oxígeno que atraviesa, ¿sí?, por su territorio coronario. Con lo cual la saturación venosa de oxígeno una vez pasada es de 40. Eso equivale a más o menos, en la curva de la disociación de hemoglobina, 25 milímetros de mercurio. ¿Qué quiero decir con todos estos números? Que es altísima diferencia, por ejemplo, del músculo esquelético, que extrae más o menos un 25% en condiciones de reposo y puede aumentar mucho más la extracción cuando se requiere, y además puede trabajar en anaerobiosis. El músculo cardíaco no trabaja en anaerobiosis, con lo cual extrae muchísimo oxígeno basal, me quedo prácticamente sin nada una vez que estoy en sangre venosa coronaria y tengo mucha demanda de oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo necesito más, ¿sí?, porque tengo más demanda, la única forma que yo tengo de hacer eso es aumentar el flujo. No tengo mucha más alternativa, no puedo extraer más de lo que necesito, porque ya basalmente extrae mucho. Y ese es un condicionante de un montón de conceptos que vamos a ver a continuación, que tienen que ver con el desarrollo de la isquemia, con la autorregulación del flujo, y a partir de esto, si ustedes empiezan a pensar en que nosotros normalmente extraemos mucho oxígeno basalmente, deberíamos pensar cuáles son las cosas que nos pudiesen, o cuáles son las estrategias que nos pudiesen ayudar a mejorar ese flujo que necesitamos aumentar. ¿Cómo aumentamos ese flujo? Bueno, ahí vamos a ver, podemos vasodilatar un poco, entonces habría más flujo, podemos ver cuáles son las alternativas que tenemos para eso. Otra cosa importante, ese grafiquito de ahí, el de arriba, ¿sí?, lo que marca es que, supongo que habrán visto en algún momento ley de Laplace, fenómeno de Bernoulli y ese tipo de cosas, no vamos a entrar en ese contexto, pero sí esos tres gráficos tienen cada uno un concepto relevante. Lo que el de arriba, gráficos no, son fotos, figuras, yo digo gráfico, cualquier cosa, ustedes no me dicen nada. El de arriba lo que marca es que normalmente en una arteria no estenótica el flujo es laminar, ¿sí?, y que a medida que se reduce el flujo, se reduce el radio interno de la arteria o el diámetro interno de la arteria, lo que se genera es un flujo turbulento y una caída de presión de perfusión. Al caer la presión de perfusión es aún peor la llegada del flujo a territorios más distales. La segunda imagen lo que marca es que, fíjense, este es el flujo sanguíneo en la arteria coronaria izquierda y esta es la presión aórtica. Fíjense que el flujo es mínimo cuando la presión aórtica es máxima y en la diástole es máximo. Entonces el corazón se irriga en diástole. ¿Qué yo podría hacer para prolongar la diástole? Bueno, eso es una de las estrategias que podemos pensar. Si yo prolongo la diástole, el flujo coronario es mejor. Si el flujo coronario es mejor, el corazón se irriga mejor. Entonces habría que pensar si hay alguna estrategia que nos puede llevar a mejorar la diástole o prolongar la diástole. Y por último,
Esto, ustedes imagínense que las arterias coronarias, entre otros déficits que tengo es el dibujo, las arterias coronarias no son solamente una arteria epicárdica, las arterias epicárdicas, es decir, las que están por arriba del corazón, son vasos de conductancia, no son vasos estrictamente de resistencia. Los vasos de resistencia es la microcirculación coronaria. Las arterias coronarias dan particularmente, no para que ustedes lo aprendan, sino para que entiendan el concepto de cómo se distribuye el árbol coronario. Las arterias, si suponemos que esta es la descendente anterior, que es la arteria más importante, epicárdica, dan pequeños ramos, ¿sí?, septales, y después dan más pequeños ramos y otros más pequeños ramos en todo el espesor de la pared miocárdica. Entonces, a medida de que la arteria va avanzando, se va metiendo dentro del miocárdico a llegar a una relación casi 1 a 1 capilar miofibrilla. Es casi 1 a 1 esa relación. Entonces, por supuesto que si el flujo es malo acá, piensen que en el subendocardio, es decir, si esta es la cavidad del ventrículo y este es el espesor de la pared, algo muy grosero, en el subendocardio es el lugar que más sufre, siempre. Y eso es el que primero va a marcar la isquemia. Por eso después, si quieren, podemos charlar de cuáles son los hallazgos que encontramos cuando encontramos isquemia. Isquemia no solamente significa pérdida de flujo, como concepto global, no es que solamente tiene caída de presión arterial de oxígeno. Si yo voy y pudiese medir una presión directa de arterial de oxígeno en la arteria coronaria, no es solamente pérdida de eso, sino es la liberación de productos metabólicos que hacen que se genere y de alguna manera se genera un círculo vicioso que genera más isquemia, es decir, productos de liberación del metabolismo anaeróbico, inflamatorios y un montón de otras cosas. O sea que digo, es un concepto un poco más global, además de la caída de flujo. Dicho esto, que me parece que es como más que sumamente introductorio, y nomás, si quieren, yo tengo algún resumen de flujo coronario, para el que le interesa, me lo pide, se lo paso. A mí me interesa porque hago eso, pero nada más. Eso sería, digo, lo contextual, lo individual, lo que de alguna manera marca ideas fisiológicas. Si bien yo tengo una persona a la que aprecio mucho que dice, uno enseña como aprende, y la realidad es que para mí en lo personal es muy importante entender lo normal para después nosotros poder entender lo patológico. Igualmente no es este el mejor ejemplo, pero yo creo que el mejor ejemplo, que ustedes ya lo habrán transitado, es asma y ESPOC. Si ustedes entienden el mecanismo de cómo funciona en el asma, o sea, la normalidad y cuáles son los mecanismos que disparan la enfermedad, automáticamente descubren cuáles son los targets terapéuticos. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Con respecto a, o sea, dando un poco el concepto fisiológico y fisiopatológico de cada uno, pegamos un salto al concepto epidemiológico, ¿sí? Hay algunas cosas que son marcadores de riesgo que no podemos cambiar, bueno, no lo sé, por ahora no podemos cambiar, que son la edad. El sexo masculino tiene más riesgo de tener enfermedad coronaria que el sexo femenino, por lo menos a partir hasta los 50-60 años. Factores genéticos, que en este caso no son los más relevantes, pero siempre suman. Y después todos los factores de riesgo cardiovascular que conocemos y en los que estamos sumamente habituados a hablar y a predicar, les diría yo, en algún punto, de que hay que prevenir, que hay que cuidar la presión, que hay que la diabetes, que esto, que el otro, pero muchas veces nos alejamos de esto. Y estos son ideas que tienen que ver con, si bien esto es un gráfico como muy grosero, pero hay cosas que tienen que ver con lo personal y hay cosas que tienen que ver, o sea, está recontra demostrado que hay, hoy en día, el aumento de la polución ambiental es un claro factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad coronaria, o la inactividad física, o el uso de alcohol, o inclusive hoy la soledad en la etapa más avanzada de la vida. Como datos, esto estaba desactualizado a 2019, estos datos son
no lo saquen, acá está la cita. Este es el Instituto de Métricas en Salud de la Universidad de Washington, que habitualmente hace, capaz que alguno lo leyó o alguno interactuó en algún momento con algún paper, publican, no todos los años, pero muy frecuentemente en Lancet, si alguna vez escucharon, un documento que se llama Global Burden of Disease. El Global Burden of Disease es la carga global de enfermedad en la población. Y esta página es muy piola, es muy interactiva y uno puede elegir, no sé, poblaciones de países de bajos o medianos ingresos, países de altos ingresos, puede elegir por continente, puede elegir por lo que sea y podemos seleccionar, por ejemplo, Argentina. Son todos reportes de lo que se va reportando normalmente en los datos locales, ¿no? Pero sí, si bien esto estaba, yo lo tenía hasta 2019 porque después no estaba actualizado, ayer fui y me metí y la realidad es que no cambió. Y no cambió independientemente de que hayamos pasado en el medio por la pandemia, ¿sí? O sea, si bien aumentaron las enfermedades respiratorias y subieron a un poco más en la escala, más o menos en el 90 estaban en el séptimo, hoy están en tercero, pero esto es las muertes cada 100.000 personas en ambos sexos, en todas las edades, y las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte, independientemente de cualquier otra cosa. Entonces tenemos desde lo fisiológico cuáles serían las cosas que nos podrían generar y desde lo epidemiológico cuáles serían las cosas que deberíamos pensar en las que podemos abordar. Entonces ahí, digo, se distribuye un poco el global de la terapéutica. ¿Qué es lo que tenemos para hacer a nivel global? ¿Qué es lo que tenemos para hacer a nivel individual en un paciente sano o en un paciente que nosotros sabemos que está enfermo? Estos son datos nuestros, viejos, pero son los últimos que hay. Esto es la encuesta nacional de factores de riesgo. Y así es como estamos nosotros. O sea, ¿cuál es la proporción? Fíjense, la tercera fue en 2013, o sea, tiene 13 años. Y la otra fue en 2018. 2019 están publicados los últimos datos. No mejoramos mucho poblacionalmente. Seguimos teniendo un montón de sobrepeso, de inactividad física, de consumo de alcohol, de colesterol elevado, de glucosa elevada en ayunas, el tabaquismo se mantiene y la hipertensión, si bien es por autorreporte en esta encuesta en particular, se mantiene casi, o sea que tenemos 1 de cada 3 es hipertenso, tenemos un 10% por lo menos de diabéticos, 1 de cada 5, 4 fuma, la mitad de nosotros no hace actividad física, entonces hay un montón de cuestiones que tienen que ver con que sí, los fármacos sirven, pero hay un montón de otras cuestiones con que llegamos medio tarde a un montón de cosas, y la tendencia de este comportamiento es recontra crónica, no es que es algo novedoso, che, ahora no estamos haciendo, no, o sea, ya lo sabemos hace un montón, entonces tal vez tengamos que ver a dónde apuntamos un poco las cosas que deberíamos hacer. Esos son como los dos conceptos globales centrales. ¿Quieren frenar por algo, preguntarme algo, decirme algo? No tengo drama, así no me ahogo, pues empiezo con... Ahora sí pasamos, o sea, damos el salto a la enfermedad, por llamarlo de alguna manera. La isquemia miocárdica, que era lo que yo les contaba un poco, está recontra conocida. Tal vez los elementos más nuevos de la isquemia miocárdica son los elementos inflamatorios. Hace muchos años, inclusive antes de que existiera terapéutica para la enfermedad coronaria, se planteaba esta idea de una enfermedad inflamatoria, que era más inflamatoria que otra cosa. Después se dejó y se mudó al modelo aterosclerótico clásico que nosotros conocemos, y ahora se está volviendo a entender de que pudiese haber muchos mediadores inflamatorios que de alguna manera participan activamente y perpetúan el daño endotelial. Después tenemos el rol, por supuesto, anatómico de la estenosis coronaria, la disfunción endotelial. La disfunción endotelial es algo no inmedible, pero digo, para la práctica diaria es inmedible, pero sí muy estimable. ¿Qué quiero decir? Si a ustedes un paciente va al consultorio y les dice, miren, yo fumo, soy obeso, tengo 700 de colesterol, tengo
8,9 de glicosilada y todo eso, uno tranquilamente puede inferir que ese paciente tiene disfunción endotelial. No es algo que tengamos que ir a medir en un laboratorio bioquímico o en un laboratorio experimental para saber si el paciente tiene o no tiene disfunción endotelial. La disfunción microvascular, se agrega ahora la disfunción microvascular y el vasoespasmo, que siempre estuvo, pero está un poco mejor identificado. ¿Qué es esto? Son conceptos que los van a escuchar en su vida profesional o inclusive tal vez en algún contexto de algún tema de medicina interna puede llegar a aparecer. Lo que antes se conocía como síndrome X, porque era mucho más frecuente en mujeres, o angina vasoespástica, o angina de Prinzmetal, o ese tipo de cosas que aparecen en la bibliografía, hoy se identifican como, con estas siglas que son, no sé, nosotros de cardiología hacemos como INOCA, MINOCA, WANOCA, todas estas pavadas, son enfermedad coronaria no obstructiva. Eso básicamente es eso. O sea, son pacientes que tienen enfermedad coronaria pero que no tienen lesiones ateroscleróticas evidentes. En alguno de estos igual entra, porque siempre es muy difícil, digo, dividir las aguas en 100% no tiene nada o tiene algo. Algunos pacientes tienen enfermedad coronaria y a su vez tienen vasoespasmo sobreagregado o tienen fenómenos de enfermedad microvascular agregado, en donde en general este tipo de terapéuticas que nosotros conocemos en la habitualidad no tienen tanta eficacia y no están tan probadas, no sabemos exactamente si funcionan o no. Por eso digo que todavía, si bien, sí, gracias, todavía si bien se está mudando el modelo fisiopatológico a hacer algo un poco más global, el modelo de tratamiento farmacológico sigue estando en el modelo aterosclerótico clásico, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hablar. Bueno, esto lo sacan de cualquier libro, básicamente es la evolución de una placa coronaria. Igual yo con este gráfico tengo un problema, lo pongo porque es representativo, pero tengo alguna disquisición, clínica. En general, en este proceso de formación de las placas, que ahora vamos a charlar como fenómeno inflamatorio, pero hay un punto, en general las placas que se accidentan, es decir, las placas que se rompen, no son placas estenóticamente significativas, es decir, las placas grandes, las que ocupan un 70-80% de la luz, dan angina, pero no suelen romperse porque su conformación ha ido evolucionando de tal manera de que tengan una gran capa cálcica, ¿sí? Y un core lipídico, y la probabilidad de ruptura es mucho menor. La gran mayoría de las placas que se rompen son placas pequeñas que ocupan un 20-30% de la luz de la arteria coronaria. Por eso, no es un concepto aislado, por eso es muy importante seleccionar a qué población yo le voy a pedir qué estudios. O sea, por eso los estudios que evalúan isquemia no predicen la probabilidad de infarto. Definitivamente no predicen la probabilidad de infarto. O sea, que yo tengo una ergometría, una cámara gamma, un ecoestrés o lo que sea normal, bajo ningún punto de vista me predice la posibilidad de que yo me infarte o no. Predice si tengo una coronariopatía severa, cuya obstrucción es lo más importante. ¿Por qué? Porque como dijimos, la única manera que tiene el miocardio de aumentar su flujo es o vasodilatarse o vasodilatarse, no tengo más, tengo que aumentar el flujo. Entonces, cuando yo tengo una obstrucción severa como esta, ¿sí? Que ocupa un 70% o más de la luz, la capacidad vasodilatadora de la coronaria se perdió. Y eso es lo que me marca la isquemia. Pero no es en general la placa que se accidenta, ¿sí? Si no, se nos accidentarían todos los que van a hacer ergometría, ¿no? Pero no, dentro más de lo micro, saben que el endotelio es no sé, es un tejido, pero algunos le dicen órgano. Un órgano activo tiene liberación de un montón de sustancias vasoactivas e inclusive algunas de ellas están estimuladas por algunos de los fármacos que después vamos a ver y tiene comportamientos dispares en tanto y en cuanto el endotelio esté sano o esté enfermo. El endotelio sano en general tiende a mantener un equilibrio homeostático de liberación
de sustancias vasodilatadoras como la prostaciclina, y el endotelio enfermo tiene una tendencia a liberar sustancias vasoconstrictoras, ¿sí? Porque es un mecanismo de autorregulación y así debería ser siempre. En general, todos estos fenómenos inflamatorios lo que terminan haciendo es formando esto que lo van a escuchar en algún lugar, células espumosas. Esas células espumosas son el core lipídico e inestable y un fenómeno inflamatorio local y sistémico persistente que hace que se vaya sobreagregando todo. Este core lipídico lo que va teniendo son pequeños accidentes y reparaciones, accidentes y reparaciones, accidentes y reparaciones, y eso hace que se vaya formando la placa, y por eso existe ahí un agregado de fibrina y un agregado plaquetario, y eso es lo que la vuelve relativamente inestable. Entonces, no solo pensar en, una idea pesimista, la enfermedad coronaria no se cura, se estabiliza, no la vamos a curar nunca. Lo que vamos a hacer es tratar de que no se accidente, nada más. Ese es como nuestro gran objetivo. Una vez que está instalada, por ahora no tenemos forma de... Sí, es verdad que hay cierto grado de retrogradación de la placa con algunas estrategias, pero la realidad es que no desaparece. Una vez que está instalada, está. En ese contexto, entonces tenemos esto que hablábamos de síndromes coronarios crónicos y síndromes coronarios agudos. ¿Vieron algo de síndromes coronarios agudos? ¿Sí? No sé, les pregunto como para entrar, porque habitualmente lo metíamos acá por una cuestión de que a veces no tenían una mirada en otro área y nos parecía importante. Pero para mí es indistinto, yo no tengo drama. Si lo vieron y no lo quieren reescuchar, no tengo problema. Si no, un poco se los cuento. Espera, esto me faltó el electro acá. El síndrome coronario crónico, como dijimos, ahí tenemos por ejemplo, o sea, una arteria con una lesión obstructiva severa que ocupa más del 70% de la luz, que tiene un remodelado positivo. Cuando decimos remodelado positivo queremos decir que protruye hacia la luz arterial, eso es remodelado positivo, ¿sí? Sin embargo, las características clínicas de estos pacientes habitualmente hablan de estabilidad, no tienen cambios electrocardiográficos, tienen un dolor opresivo que suele reproducirse a la misma clase funcional o a la misma capacidad funcional que tenga el paciente o equivalente. Tiene estas características de que cede con el reposo o con vasodilatadores y que se mantiene estable en el correr del tiempo, no ha tenido cambios en su comportamiento, es decir, siempre le duele aproximadamente con los mismos esfuerzos. Eso define un paciente con un síndrome coronario crónico desde el punto de vista clínico. A diferencia de eso, el síndrome coronario agudo es el accidente de placa, es decir, la placa se rompe y automáticamente lo que se genera es un fenómeno de coagulación. O sea, lo que va a hacer el organismo es ir a reparar esa lesión endotelial. Esa lesión endotelial lo que hace es formar un coágulo en la arteria y eso es lo que tapa formalmente. Tengo la arteria tapada, bueno, es eso. En términos groseros, ustedes podrían reconocer desde el punto de vista clínico dos escenarios. Uno es el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, lo que antes y que hoy incluye de alguna manera la angina inestable y el infarto no ST, y otro es el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Habitualmente, si nosotros vemos un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del ST, lo que va a pasar es que tiene la arteria ocluida, es decir, el 100% de la luz arterial está tapada, el flujo anterógrado no existe. O existe por circulación colateral, pero en general no existe. En el contexto del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, hay aún algo de flujo. Pero esta manifestación que ustedes ven de aquel lado, que es a veces el infradesnivel del segmento ST y la inversión de ciertas ondas en el electrocardiograma, lo que marca es un marcador muy precoz de lesión subendocárdica. ¿Por qué? Porque lo primero que sufre es el subendocardio. Es a lo primero que no le va a llegar flujo. Si yo tengo un flujo que es insuficiente acá, definitivamente es insuficiente acá. Y lo que nosotros vemos electrocardiográficamente es la isquemia subendocárdica, ¿sí?
Esto es subepicárdico o epicárdico. Así que más o menos esto. Obviamente que estamos enfocados en aquel lado, pero este concepto es como relativamente importante. Podemos charlar si llegamos a tener 2 o 3 cosas que desde el punto de vista médico nos sirvan para intervenir ahí. El síndrome coronario agudo tiene intervenciones específicas, tanto farmacológicas como invasivas. Si llegamos lo charlamos, pero el foco está puesto allá. Ambos síndromes coronarios o todo el espectro de la enfermedad coronaria podría sufrir o podría de alguna manera estar sometido a tratamientos con nitratos, beta-bloqueantes, estatinas, aspirinas. Y en el contexto del síndrome coronario agudo hay otro tipo de antiplaquetarios de los que vamos a charlar sin duda. Esto es lo que charlábamos acerca de que la enfermedad coronaria crónica tiene más o menos un comportamiento relativamente estable con el tiempo. Y nosotros lo que habitualmente usamos es esto, es decir, para saber qué clase funcional o qué capacidad funcional tiene el paciente, cualquiera de las dos son muy parecidas, pero es en qué contexto aparece o no aparece el dolor. Esto que está acá, que yo lo pongo a propósito, tiene que ver con que nosotros podamos hacer una estimación clínica en el consultorio de a qué corresponde la capacidad de esfuerzo que tiene el paciente. ¿Qué quiere decir? Si el paciente tiene dolor, por ejemplo, haciendo las tareas de la casa, o paseando el perro, o sentado en un escritorio, equivale a menos de 3 METs. Menos de 3 METs equivale a una clase funcional muy avanzada. Cuanto más es el número, peor es la clase funcional. Entonces, vos podés estimar con un interrogatorio muy sencillo en las cosas habituales a qué equivale cada uno, en qué clase funcional está el paciente, porque habitualmente lo que sucede con estas cuestiones es que el paciente lo que hace tiende a disminuir su actividad. Lo que le genera dolor disminuye, o sea, hace un poquito menos. Lo que le genera dolor hace un poquito menos. Entonces, la idea de nosotros poder interrogarlo formalmente y decirle, bueno, ¿con qué actividades o qué actividades le generan dolor? No es lo mismo que el tipo tenga dolor cuando salió de ducharse que cuando terminó de palear un jardín. Definitivamente no es lo mismo. Ni tampoco es lo mismo desde la conducta terapéutica que uno debe tomar. Independientemente de que lo vas a evaluar como enfermo coronario, no es exactamente lo mismo. Bueno, esto es un poco de repetición de lo mismo. Estos, ojo, no caigan en la trampa. Estos son objetivos terapéuticos generales, no son los objetivos terapéuticos de la terapéutica, ¿no? Digo, esto es algo general, pero sí, nosotros qué es lo que deberíamos tener en mente, en parte, por supuesto que controlar los factores de riesgo, y eso no hay fármaco que valga, o ya lo verán ustedes si sirve o no el tratamiento, la cesación antitabáquica. Tratar, por supuesto, los episodios anginosos, evitar la aparición de síntomas y mejorar la capacidad de ejercicio, retrasar la progresión de eventos y, por supuesto, reducir la mortalidad en consecuencia. Yo entiendo que ya han pasado por el seminario de lectura crítica, ya han pasado por ese sufrimiento y lo han resuelto. Si están acá es porque lo han resuelto, así que no vamos a ir a eso. Por supuesto que toda intervención tiene como fin último tratar de reducir la mortalidad. Ahora lo que ustedes tendrán que ver eventualmente si eso es posible, evaluable, desde el punto de vista de la terapéutica, como ustedes elijan su fármaco. Este punto, que es evitar la aparición de síntomas y mejorar la capacidad de ejercicio, a veces parece un punto que salteamos, pero hay un montón de pacientes a los que eso les cambia su calidad de vida. O sea, no es lo mismo no poder caminar 2 cuadras para ir a hacer un mandado a comprar las cosas, porque eso habla de independencia, porque eso habla de valerse por sí mismo o de dependencia. Y eso cambia mucho, porque nuestra población en este contexto es una población de más de 60, 65 años. Entonces el target poblacional de la enfermedad coronaria es uno muy claro, y que ese paciente pueda tener independencia es importante, con lo cual
no es poco pensar desde lo clínico, no digo estrictamente desde lo terapéutico, pero no es poco pensar desde lo clínico que al paciente le podamos cambiar su capacidad funcional, de que sea independiente y de que pueda hacer una vida relativamente normal. Porque muchas veces, digo, no tenemos otra estrategia, no tenemos otra cosa. Sí, el tratamiento no farmacológico, hacer un pequeño foco sobre todo lo que son enfermedades intercurrentes. Ustedes conocen perfectamente que cualquier enfermedad intercurrente empeora, toda aquella inclusive que aumente el requerimiento, aumente el consumo miocárdico de oxígeno, fiebres, enfermedades infectológicas, o con enfermedad infecciosa, diabetes no controlada, trastornos tiroideos no controlados. A veces, o sea, no digo que lo tengan que hacer ustedes, pero sí tenerlo en mente para saber cuáles son las cosas que pueden de alguna manera empeorar el pronóstico de la enfermedad. Entonces vale la pena estar ahí. El control de los factores de riesgo, las cuestiones de hábitos y el soporte psicosocial suele ser bastante importante en esta población de la que venimos hablando. Pero no hay tampoco evidencia formal que avale, más allá de la actividad física, digo, que está bastante más estudiado y que se conoce que sí, que es o qué tipo de actividad física, y se conoce que es una estrategia que reduce mortalidad en términos generales. El resto de las estrategias no farmacológicas a veces es un poco más difícil de evaluar, porque muchas veces se evalúan en conjunto, digo, están más orientadas a ideas de programas sanitarios, no es en el paciente individual, es más general, es más poblacional. Y ahora sí que supongo que será lo que ustedes querían saber, bueno, no sé, pero tampoco sé si lo van a saber, ¿qué es el tratamiento farmacológico? Nos vamos a centrar en el abordaje de 3 o 4 grupos de fármacos. Supongo que algunos ya los habrán visto, imagino. ¿Ustedes vieron hipertensión? Sí. Sí, por eso digo, prácticamente ya lo resolvieron. Entonces vamos a hablar de betabloqueantes, de bloqueantes cálcicos, de algunos antiagregantes plaquetarios, de estatinas, de alguna otra droga que podría tener alguna función, del rol de los IECA y ARA en el contexto de la enfermedad coronaria, y de nitratos. Entonces, volviendo un poco al concepto fisiopatológico, habíamos dicho que la isquemia o la enfermedad coronaria, cuando se inestabiliza, es cuando se pierde ese balance entre oferta y demanda de oxígeno para el miocardio. Entonces deberíamos pensar cuáles son las alternativas que nosotros tenemos para disminuir la demanda o aumentar la oferta. Para disminuir la demanda podrían ser, por ejemplo, si nosotros bajamos la frecuencia cardíaca, aumentamos el tiempo diastólico. Si es el tiempo en diástole es más. ¿Por qué? Porque tengo menos tiempo entre latido y latido. Eso hace que todo el endocardio se irrigue mejor, porque nosotros dijimos que el miocardio se irriga en diástole. Lo mismo puede suceder con algunos bloqueantes cálcicos, que ahora vamos a hablar puntualmente, que están subdivididos casi arbitrariamente. Otros que disminuyen la demanda, disminuyendo la precarga y la poscarga, son los nitratos, ¿sí? Además tienen otro efecto, que es un efecto vasodilatador, pero en realidad, digo vasodilatador a nivel coronario, logran generar vasodilatación a nivel coronario. Pero en términos generales, al disminuir la precarga y la poscarga, favorecen la disminución de la demanda de oxígeno. Y todo lo que me mejore el flujo, todo lo que me aumente el flujo, que sean los vasodilatadores, me van a mejorar la oferta. O sea, o tengo más oferta o tengo menos demanda. Es casi una clase de economía básica. Así que arrancamos por los betabloqueantes. Ustedes saben que hay diferentes grupos de betabloqueantes. Si yo me cruzo de brazos, tacho el coso, no, se escucha igual. O sea, son fármacos que se unen a diferentes proteínas G,
no voy a estar en esto, pero sí, si nosotros pensamos en los beta bloqueantes particularmente, según la proteína GS y toda esa cascada de cosas internas que siempre se la preguntamos al final y que no vamos a hablar de esto ahora. Pero en términos generales, lo que buscamos encontrar es, o los efectos que buscamos tener, son estos que están acá, es decir, el estímulo beta 1, el estímulo beta adrenérgico, aumenta la frecuencia cardíaca, lo cual si yo tengo algo que me bloquea eso competitivamente, particularmente con los beta bloqueantes, evito el aumento de la frecuencia cardíaca o disminuyo la frecuencia cardíaca. Bajo el inotropismo, inhibo la liberación de renina porque además actúan sobre los receptores beta 1 de las células yuxtaglomerulares del riñón. Y los beta 2 normalmente, o sea, tenemos acción sobre glucogenólisis, sobre músculo liso vascular, que también vamos a hablar de eso, y sobre la frecuencia. Entonces, el beta bloqueante tiene varios. Hay una historia bastante entretenida que es que en términos generales, si uno piensa darle beta bloqueantes o intuitivamente darle beta bloqueantes a un paciente que esté infartado sería casi contraintuitivo, o sea, decir, bajar el inotropismo, un tipo que tiene un infarto es como, bueno, sin embargo, esto desde la década del 70 más o menos, se empezaron a hacer experimentos, había un cardiólogo, no me acuerdo si era sueco o danés, que le puso beta bloqueantes a pacientes infartados y lo tildaban de que era como el asesino nórdico, una cosa así le decían, porque claro, era recontra loco, pero de ahí empezaron a descubrir algunas otras acciones de los beta bloqueantes. Esto es casi, digo como para que ustedes lo sepan, pero está en cualquier libro, no es algo, no es un concepto complejo. Sí vale la pena tal vez hablar de cómo fueron evolucionando, de qué efectos aditivos tienen, cuáles son los más selectivos. Cuando hablamos de selectivos, por supuesto que hablamos de selectividad de receptores beta 1, ¿sí? Que son los que abundan a nivel miocárdico. Pero el atenolol, el esmolol, el bisoprolol, metoprolol, hoy en día lo que se recomienda en términos generales, el timolol, yo creo que no existe en formato vía oral, acá en Argentina por lo menos, se utiliza para el glaucoma, así que tengan en cuenta que cuando vean un paciente con glaucoma bradicárdico es muy posible que sea por esto. El propranolol tiene un montón de otros usos, independientemente, justamente por su falta de selectividad, se usa en el hipertiroidismo, se usa en el temblor esencial, hay varios efectos que tiene el propranolol por encima de la cardiopatía isquémica. El esmolol particularmente es un beta bloqueante que no existe vía oral porque es un beta bloqueante con una vida media corta de minutos, una vida media muy corta. Y sí sirve, por ejemplo, para el manejo de condiciones cardíacas agudas como podría ser, o cardiovasculares agudas, como podría ser, por ejemplo, la disección aórtica. Para bajar la presión y la frecuencia cardíaca en el contexto de la disección aórtica, como también se usa el labetalol, se usa esmolol, que son habitualmente beta bloqueantes endovenosos. El carvedilol además tiene efectos sobre bloqueo alfa 1, con lo cual podría tener un efecto a nivel del músculo liso vascular, es decir, no solamente que frena la frecuencia cardíaca, no solamente que inhibe la liberación de renina, no baja solamente el inotropismo, sino que además puede generar una vasodilatación periférica. Y el nebivolol tiene un efecto sobreagregado de liberación de óxido nítrico por el endotelio. Induce la liberación de óxido nítrico por el endotelio, con lo cual genera más vasodilatación y muchas veces se usa, o es el que más uno lo ve usado como antihipertensivo, si no es, más allá de que no es de elección, lejos está de serlo, pero muchos pacientes tienen nebivolol como antihipertensivo por este efecto vasodilatador que tiene. Como concepto, bueno, ese grafiquito está sacado de un libro de fármaco, es la inhibición del beta 1 de la célula yuxtaglomerular.
Entonces, ¿qué es lo que hace en términos globales? Baja lo que nosotros groseramente llamamos doble producto. El doble producto es una estimación del consumo, la estimación clínica del consumo miocárdico de oxígeno. ¿Cómo hacemos para estimarlo? Multiplicamos la frecuencia cardíaca por la presión. Así es sencillo, no somos bastante rústicos. Entonces, ese doble producto se baja por, si nosotros de alguna manera inhibimos el sistema renina-angiotensina, aldosterona, por esto, y además tenemos acción sobre el cronotropismo, dromotropismo, inotropismo y lucitropismo, porque en algunos casos mejora además la relajación del miocardio, bajamos ese doble producto. Si bajamos ese doble producto, bajamos el consumo miocárdico de oxígeno. ¿Por qué? Porque al disminuir la demanda, básicamente. Esa es un poco la razón farmacológica de los betabloqueantes. ¿Qué es lo que hacen? Esto es sacado de Lancet y habla un poco del tiempo de vida media, la biodisponibilidad. Son datos bien farmacocinéticos y dinámicos. Se los dejo para que si en algún momento les sirve, pero no aporta mucho más que eso. En general, ¿cuáles son los usos? Además, por supuesto, de la cardiopatía isquémica, tanto aguda como crónica. Ojo, en la aguda tenemos que hacer alguna salvedad. En la insuficiencia cardíaca crónica y en todas aquellas arritmias que sean rápidas, por llamarlo de alguna manera, o sea, todas las taquicardias de varios tipos son bastante efectivos. Muchas veces, por ejemplo, tenemos muchos pacientes que tienen muchas extrasistolias supraventriculares y que son muy sintomáticas por palpitaciones. El betabloqueante ayuda a mejorar ese síntoma, no cambia en lo más mínimo el pronóstico, pero sí mejora ese síntoma. Lo de las discinesias y el temblor esencial es estrictamente propranolol, después el otro, y la profilaxis de migraña y hipertiroidismo también. El propranolol tiene esos usos y se usa para eso. Alguna vez tuve pacientes en ese contexto. ¿Cuáles son los efectos adversos? Bueno, básicamente los menos selectivos como el propranolol o los más antiguos como el atenolol pueden dar trastornos del sueño, sobre todo pesadillas. Pueden empeorar fenómenos vasculares. ¿Por qué? Por ejemplo, el carvedilol o el nebivolol serían los más relativamente seguros. El resto sí podrían empeorar los fenómenos vasculares. Por supuesto que pueden provocar broncoespasmo, ya lo habrán sabido, y generan disfunción eréctil. Además, este fenómeno es sumamente infrecuente, que lo que generan es una incapacidad en la recuperación de la hipoglucemia. Entonces hacen un fenómeno medio extraño ahí, pero la verdad es que yo nunca lo he visto. Contraindicaciones formales, por supuesto, trastornos del sistema de conducción avanzados, bloqueos de alto grado, enfermedad arterial periférica severa, excepto tal vez el nebivolol, pero en principio un paciente con enfermedad arterial periférica no debería recibir betabloqueantes. El problema con el que nos enfrentamos habitualmente es que los pacientes con enfermedad periférica tienen enfermedad coronaria, con lo cual ahí es un problema que tenemos que resolver en la práctica. Si tienen vasoespasmo, habitualmente empeoran el vasoespasmo, y en el asma y el EPOC no son una contraindicación. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Sí, tal vez en el proceso de reagudización se desescala el betabloqueante, pero no está contraindicado que el paciente con asma o EPOC estable use betabloqueantes. De hecho, esa es la evidencia. No solo eso, sino que reduce la mortalidad en pacientes con EPOC, porque los pacientes con EPOC tienen enfermedad coronaria. Con lo cual no está contraindicado bajo ningún punto de vista. En el contexto de una reagudización de la enfermedad pulmonar, uno lo debería desescalar o suspender, pero no en la enfermedad estable. Esto no es muy agradable, pero es la idea de que, cuando nosotros saltamos del concepto de qué es lo que hace el fármaco a para qué sirve, o si sirve para lo que dice que hace. Entonces decimos, bueno, ¿cómo evaluamos esto que nosotros decimos que el fármaco hace? El fármaco baja el cronotropismo, baja el inotropismo, y a priori empezamos a transitar
por esta idea que es cómo traducimos una idea fisiológica en un desenlace clínico. Yo por eso les había marcado que idealmente nuestro concepto era, bueno, siempre queremos reducir la mortalidad. Ahora la realidad es que decimos, bueno, nosotros bajamos la demanda o bajamos el consumo miocárdico de oxígeno, ¿sí? Y si bajamos el consumo miocárdico de oxígeno, entonces el paciente debería andar mejor. Y si debería andar mejor, no debería tener dolor. Y si no debería tener dolor, debería tener menos eventos. Y si no tiene menos eventos, no se muere menos. Bueno, todo ese salto conceptual no es real. O sea, es algo que nosotros hacemos y que está basado en la plausibilidad biológica de cada una de las intervenciones. Es decir, si el betabloqueante hace esto, bueno, es probable que haga esto otro, y es probable que haga esto otro, y es probable que haga esto otro. Ahora, la realidad es que, y esto ya lo deben haber discutido, es que dentro de lo que nosotros podemos, debemos elegir nuestros objetivos terapéuticos dentro de lo factible, lo medible y lo realizable. Entonces, ¿cómo medimos si el betabloqueante o cualquier otro fármaco sirve en la práctica clínica? Bueno, a través de evidencia. ¿Cómo? Con ensayos clínicos o con resumen de cierta evidencia. Esto es un metaanálisis, lo ponemos acá porque yo no sé si lo vieron antes o no en algún otro concepto, en alguna otra, en alguna otra área de fármaco, pero lo vamos a ver y es un concepto muy sencillo para que ustedes puedan resumir información. El metaanálisis lo que hace es resumir información acerca de toda la evidencia que hay disponible. ¿Qué sucede? ¿Cuántos ensayos clínicos hay de betabloqueante? 200. Bueno, ¿puedo yo ir a leer 200 ensayos clínicos? No, no puedo, es imposible. Sí, solamente betabloqueante. Entonces estos estudios o esta evidencia forma parte de un poco resumir eso. Entonces a partir de eso, nosotros decimos, bueno, el betabloqueante, por un lado tenemos que saber la idea de a quién prescribírselo, a quién no prescribírselo, cuáles son los efectos, cuáles no son los efectos, y después tratar de pegar el salto al concepto clínico. Bueno, ¿sirve realmente para lo que yo quiero usarlo o no sirve para eso? Para eso usamos esto. Entonces, cuando ustedes elijan sus desenlaces clínicos, tengan en cuenta esto. No esta pavada, sino tengan en cuenta, jerarquicen los desenlaces y elijan los desenlaces, ¿sí?, independientemente de lo que diga la literatura. Porque en general, ¿qué sucede? La literatura dice lo que puede decir, pero lo que para ustedes o para sus pacientes es importante puede no ser lo que esté en la literatura. Entonces tengan que de alguna manera decir, bueno, acá yo no tengo evidencia. Yo no tengo evidencia de mortalidad para X fármaco, sí tengo evidencia de mejora sintomática. Bueno, entonces yo pero no voy a elegir mejora sintomática porque es lo que puedo leer. Voy a elegir mortalidad si es que yo creo que debería bajarle la mortalidad. El concepto global del metaanálisis es una estimación matemática de lo que se llama revisión sistemática. La revisión sistemática es buscar con una estructura sistemática toda la evidencia disponible sobre cierta intervención y tratar de resumirla para darnos una medida de resumen y eventualmente ver si eso funciona o no. Entonces, supongamos que nosotros quisiéramos evaluar el efecto del betabloqueante en la mortalidad cardiovascular en pacientes con angina crónica estable. O sea, nuestra población es paciente con angina crónica estable, la intervención es el betabloqueante, los comparadores son X, no importa, y el desenlace es la mortalidad. Juntamos todo eso y hacemos un análisis, se llama meta-análisis, y la expresión del metaanálisis es lo que se llama forest plot o un diagrama de árbol. Se construye así, tiene un eje, ¿sí?, donde el medio tiene el efecto nulo. A un lado, en general es a la izquierda, pero no importa, a un lado van a tener a favor de la intervención, al otro lado a favor del control. Si la intervención fuese el betabloqueante, va a estar acá el betabloqueante, y si el control fuese otra cosa o placebo, va a estar de ese lado. Cada una, ¿sí?, de los estudios, cada uno de los estudios es cada uno de estos cositos. Esto está puesto así, o sea, de un lado y de otro a propósito para poder marcar las diferencias, pero normalmente
si uno espera que una intervención sea útil, debería estar todo medio alineado para el mismo lado, o que sea inútil, debería estar todo medio alineado para el... O sea, es muy difícil, o a uno le haría sospechar algo bastante importante, de que la evidencia vaya para un lado y vaya para el otro. O sea, si es muy dispar la evidencia que hay disponible, uno debería tener cierta sospecha. Este cuadrado pequeño ahí del medio, ¿sí? No sé si es exactamente la media, pero lo que es el resumen medio de ese estudio. Estas cositas que tenemos acá son el intervalo de confianza, es decir, cuán precisa es mi medición. Si yo tengo un intervalo muy amplio, tengo poca precisión. Es decir, puedo decir, sí, el betabloqueante me mejora un 20% la mortalidad, pero me la podría empeorar en un 40% o me la podría mejorar en un 70%. Bueno, si es muy impreciso, uno también debería sospechar que a veces podría no ser del todo apropiado. Por supuesto que si todo, tanto el cuadradito como sus brazos, caen de un lado de la línea, esto sería a favor de la intervención. Acá lo que nos pasa es que, ven, uno de los brazos toca esta línea. Entonces, podría no ser completamente clara la evidencia. Eso es como van a leer la literatura médica, va lleno de esto, o sea, todo el tiempo lo van a leer, no es algo infrecuente. Y este último rombito es el resultado global, o sea, resume todo esto. ¿Cómo se resume? En general con una medida de resumen, un riesgo relativo, un hazard rate, un odds rate o lo que sea. Y si está sobre el efecto nulo, en principio no serviría. Si nosotros vemos un ejemplo de betabloqueantes, ¿sí? Eso es mortalidad global. Sí, fíjense, no, bueno, fíjense no porque no ven nada, pero el primero es el formato de la muerte, si es muerte súbita u otro tipo de muerte, y el de abajo es reinfarto. Entonces, en principio lo que tendríamos evidencia es que los betabloqueantes previenen el reinfarto y sobre todo previenen o bajan la mortalidad, pero a expensas de reducir la muerte súbita. No sabemos otro tipo de muerte. Es importante recalcar puntualmente para el betabloqueante, o sea, saltando del ejemplo al betabloqueante, es que este beneficio se ve en pacientes con infarto previo. En pacientes sin infarto previo y sin disfunción ventricular, el beneficio de la mortalidad desaparece. Con lo cual, sí es verdad que el paciente que tiene un evento previo, infarto, llamémosle infarto, angina o algún evento coronario previo, asociarle el betabloqueante, reduce reinfarto y reduce mortalidad. Pacientes que no tuvieron nunca un evento y que solamente se les detectó una angina por X motivo, le hicieron una prueba, un ecoestrés y cayó con eso, posiblemente no tenga tanto impacto. Lo cual es esperable. En general, digo esto para todas las intervenciones, los mayores beneficios siempre van asociados a los pacientes más graves. O sea, yo tengo más beneficios, sobre todo en pacientes más graves, porque tiene más impacto la intervención. Entonces, en pacientes menos graves es más chiquito el margen. En pacientes menos graves o menos enfermos se parecen más a la población general. Yo a la población general no la trataría con remedios de forma sistemática. Entonces, bueno, excepto con estatinas algunos, pero en general es eso. Entonces, sí reducen los eventos de reinfarto, sí reducen la mortalidad en pacientes con infarto y sí en pacientes que no tuvieron evento reduce los episodios de angina, es decir, mejora sus síntomas. Entonces, si para nosotros es importante reducir los síntomas, bueno, eso tendría cierto impacto. ¿Sí? Si nosotros elegimos como objetivo reducir los síntomas de Angor en pacientes con enfermedad coronaria, eso sería importante. Dicho esto, pasamos a los bloqueantes de calcio. Vengo medio lento, pero ya voy. Esperen que se me va un grupete ahí. Pasen. Ah, salen por ahí. Pensé que tenían que pasar por acá. Por eso estaba esperando. Los bloqueantes de canales de calcio, ¿alguna vez leyeron el concepto de acoplamiento excitocontráctil? No. Bien. El acoplamiento excitocontráctil es
la forma en que... digo, ¿por qué es tan importante el calcio en la contracción muscular? Es diferente la contracción en el músculo esquelético, es diferente la contracción en el músculo cardíaco y es diferente la contracción en el músculo liso. En el músculo cardíaco, no sé si alguna vez vieron que tenemos el retículo sarcoplásmico. Bueno, dentro de la célula, hago rápido como para que se den una idea de por qué los bloqueantes de calcio son importantes desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Qué sucede? Normalmente en el músculo liso el retículo está en contacto con la membrana. En el músculo cardíaco no, eso no pasa. Entonces hay un mecanismo muy claro que se llama liberación de calcio inducida por calcio. El ingreso inicial de calcio a través de la membrana plasmática genera liberación de calcio del retículo sarcoplásmico del miocardiocito. Y eso es lo que hace que la célula miocárdica se contraiga. El 80 o 90% del calcio es intracelular. A diferencia del músculo liso vascular o cualquier otro músculo liso, en donde el 80 o 90% es del calcio extra, porque sí está en contacto con la membrana plasmática. Entonces, los bloqueantes de canales de calcio tienen un efecto muy importante. Y no solo eso, sino que en el miocardiocito lo que sucede es que el fenómeno de relajación de la célula es tan activo como el fenómeno de contracción. Y eso es importante para tenerlo en cuenta. El lucitropismo sucede a expensas de lo que se llama cerca y una proteína que se llama fosfolambán, que seguramente Manuel en algún momento se las va a preguntar o ya se las habrá preguntado. Entonces ese es el sustento fisiopatológico. Y lo que sucede entonces es, cuando yo inhibo o bloqueo la posibilidad del ingreso de calcio a la célula, de alguna manera lo que estoy evitando es que el calcio que se libera del retículo quede inhibido también. Entonces lo que genero es, a nivel del miocardiocito, menor contracción y a nivel del músculo liso vascular, vasodilatación. Entonces tengo dos efectos. Por eso van a ver el bloqueante de calcio que se usa en la angina crónica y se usa como antihipertensivo, porque el efecto del antihipertensivo es sobre el músculo liso vascular. Esta definición de no dihidro y dihidropiridínicos es anecdótica. No, alguna vez yo fui a leerlo, es por la industria, por cómo se fueron desarrollando los fármacos, pero no tiene mucha razón de ser. Sí es verdad que hay ciertos tipos de bloqueantes cálcicos que tienen mayor efecto, bueno, esto que estaba contando acá, tienen mayor efecto no solo sobre el músculo liso, sobre la contracción, sino que además tienen efecto sobre la velocidad de conducción. Entonces, en algunos casos, sobre todo el verapamil o el diltiazem, pueden generar descenso de la frecuencia cardíaca, por eso también se usan en las taquicardias supraventriculares habitualmente. Y a su vez, estos dihidropiridínicos generan vasodilatación en vasos coronarios, músculo esquelético, renales, gastrointestinales, con lo cual eso tranquilamente nos puede dar la pauta de cuáles son los principales efectos adversos que nos vamos a encontrar de los bloqueantes cálcicos. Es decir, ustedes piensen que siempre el efecto adverso es una manifestación no deseada de un fármaco administrado a dosis habituales. Entonces yo le doy un fármaco, bueno, me va a aparecer un efecto que yo no deseaba, pero que tiene que ver con su mecanismo de acción, no tiene que ver con otra cosa, no es un efecto tóxico, es un efecto adverso propio de su mecanismo de acción. Acá, bueno, esto es lo mismo, pero fíjense que hay los dihidropiridínicos como la nifedipina o amlodipina tienen mucha más acción sobre la vasodilatación coronaria y no tienen tanta acción sobre la contractilidad miocárdica. Entonces, podría uno pensarlo o utilizarlos en formas diferenciales. Si es verdad que desde la evidencia, yo no sé si lo tengo resumido o no, no me acuerdo, pero lo voy a decir ahora por si no, que en pacientes con enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca, es decir, deterioro del funcionamiento cardíaco, tanto el uso del uso de bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos como el verapamil o el diltiazem, empeora, si bien mejora los síntomas anginosos, empeora la mortalidad.
con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta y no deberían usarse en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Este grafiquito es entretenido para eso, mirar qué efectos podría llegar a tener uno u otro en el contexto. Bueno, los usos estuvimos hablando un poco de, sí, o sea, bajan resistencia periférica y gasto cardíaco, entonces se usan en la hipertensión, se usan en la angina, se usan en las taquicardias, se usan en el fenómeno de Raynaud, a diferencia de los betabloqueantes, porque estos sí generan vasodilatación, se usan en el tratamiento de la migraña, y estos sí se usan en la angina vasoespástica, porque justamente generan vasodilatación de vasos coronarios. Con respecto a efectos adversos, sobre todo los no diurepirínicos pueden generar bradicardias graves, sobre todo en pacientes con trastornos de conducción basales. En el caso de los pacientes que tienen deterioro de la fracción, aumentan o pueden empeorar la insuficiencia cardíaca y pueden generar aumento de mortalidad. El verapamilo particularmente genera constipación, y esto es un mecanismo casi automático, o sea, cuando uno se hipotensa hace taquicardia refleja porque necesita mantener el gasto cardíaco y estimula de forma retrógrada el sistema renina-angiotensina para aumentar la presión arterial. Eso es fisio general. Este fenómeno, que me olvidé de decir, que es el más frecuente y es por el que habitualmente solemos tener un problema de adherencia, es un fenómeno vinculado a lo que se llama efecto dique. No sé si alguna vez lo escucharon hablar, pero como lo que genera de alguna manera, yo para no confundirlo con insuficiencia cardíaca, como el bloqueante cálcico genera vasodilatación arterial o arteriolar, pero no venosa, sucede esto. Entonces se dilata la arteria, pero no se dilata la vena, y eso genera edema de miembros inferiores, generalmente por debajo de la línea del tobillo. Ese es un fenómeno que mucha gente que toma amlodipina, sobre todo de 5 miligramos para arriba, se los va a contar. Doctor, se me hinchan los pies. Es eso. Es por el mecanismo de acción del fármaco. Se resuelve rotándolo, cambiándolo o bajando la dosis. Nada, no vamos a ir a esto, tiene mucha info, pero sí contarles un poco el título. Dice: ensayos clínicos aleatorizados comparando bloqueantes cálcicos contra otro tratamiento, incluidos placebos, en pacientes con enfermedad coronaria con al menos un año de seguimiento y desenlaces cardiovasculares. 47.000 pacientes. Con respecto a mortalidad por todas las causas, claramente no reduce la mortalidad por todas las causas. Y con respecto a mortalidad cardiovascular, fíjense que los dihidropiridínicos podrían llegar a aumentar la mortalidad cardiovascular. Y es esta incertidumbre en la que uno se plantea, dice, bueno, el riesgo relativo es de 1, estaría cerca del efecto neutro, ahora podría mejorar en un 12% o podría empeorar en un 15%. Esto lo entienden, ¿por qué digo un 12, un 15? Sí, lo entienden. Bien. ¿No? ¿Sí? Los no dihidropiridínicos están en el mismo rango, con lo cual hay mucha incertidumbre en relación con eso. Entonces uno debería eventualmente ver si realmente los debería usar o no. Básicamente es eso lo que hay como resumen. Después, en relación a la angina, claramente tienen un beneficio sobre la sintomatología anginosa. No tienen impacto sobre la prevención del reinfarto. Y sí podrían llegar a tener un beneficio en la prevención de eventos neurovasculares isquémicos. Pero eso es medio un desenlace exploratorio que en este caso ustedes no lo van a utilizar. Así que, en principio, por lo que ven, lo único que a priori mejora es la angina. Nada, esto es asociación de bloqueantes cálcicos y betabloqueantes, no mucho más. Saltamos rápido a nitratos antes de que me quede sin público. No, pare, falta media hora, están rascando antes. Los nitratos, a medida de que ustedes aumentan la dosis, genera dilatación en el sistema venoso, en el sistema arterial y en el sistema arteriolar. Entonces, por eso les decía que de alguna manera funciona en dos territorios aparte. Por un lado baja precarga y poscarga, porque si yo dilato
el sistema venoso, lo que genero es una adecuación del sistema de precarga y poscarga, y por otro lado, si aumento las dosis, genero vasodilatación arteriolar. Es un fármaco muy útil para el tratamiento de los síntomas. No hay evidencia, no hay estudios directamente que hablen sobre mortalidad, nitratos y mortalidad, sí sobre síntomas y mejoran mucho. El gran sobre ambos. O sea, a bajas dosis los nitratos dilatan el sistema venoso. A dosis más altas dilatan el sistema arterial y arteriolal, con lo cual tienen efectos sobre la precarga, al dilatar bajan la precarga al dilatar las venas, bajan la poscarga al dilatar las arterias y además vasodilatan las coronarias. ¿Altas dosis sigue teniendo el efecto? Sigue teniendo el efecto venoso, sí, de alguna manera sí. Hay varios nitratos, hay algunos que son un poco más específicos de lo arterial, y como el nitroprusiato, otros menos específicos como la nitroglicerina, que es lo que habitualmente se usa. Después, en términos generales, en el ambulatorio, tanto mononitrato o dinitrato de isosorbide se usan para el manejo de los síntomas. Sí tienen un gran efecto adverso. Tienen otro efecto que es la tolerancia, y que ustedes ya habrán estado hablando en farmacodinamia o cinética, o por ahí, y sí es verdad que hay que ajustarlo. Por eso suelen darse, para tratar de evitar la tolerancia, la forma de administración suele ser, por ejemplo, a las 8 y 8 horas después, y después se descansa en esa dosis de la noche. No se da, pero es una estrategia. Y otra cosa a tener en cuenta: la gran mayoría de los pacientes con enfermedad coronaria son varones de edad avanzada, con muchas comorbilidades y que muchas veces pueden llegar a tener trastornos o disfunción eréctil, y que suelen usar, por ejemplo, otros vasodilatadores o inhibidores de la fosfodiesterasa como el sildenafil. La combinación de inhibidores de fosfodiesterasa con nitratos genera una hipotensión sostenida y sintomática bastante grave, con lo cual uno tiene que advertirlo, ¿sí? Uno debería tenerlo en cuenta ante el uso, sobre todo para que no transiten por ese fenómeno. ¿Pero el tratamiento con isosorbide termina siendo diario o es solo sintomático? Mira, ahí tenés, o sea, vos tenés el mononitrato de isosorbide o el dinitrato. Eso tiene que ver con el tiempo de su capacidad de acción. Yo creo que tengo ¿los puse o no? Acá. El mononitrato de isosorbide es oral, es diario para contener la sintomatología diaria, sobre todo en pacientes que tienen una angina, que nosotros podemos predecir. Esto que decimos, che, tiene angina crónica en una clase funcional estable, entonces yo ya sé. El dinitrato de isosorbide es sublingual y se utiliza ante la presencia del síntoma o ante el desarrollo de actividades que el paciente sabe que le van a generar síntomas, por ejemplo, como en patología respiratoria. Entonces vos decís, bueno, yo sé que esto me va a generar, bueno, se usa. Por supuesto que es sintomático y es de sostén, bajo ningún punto de vista es tratamiento permanente, sobre todo en pacientes revascularizables. Pacientes que no se pueden revascularizar, bueno, sí forma parte de la estrategia permanente. O como puente A, pues, viene el paciente, me dice tengo dolor de pecho, lo trato para bajar el dolor, para mejorar un poco la perfusión coronaria hasta que se revascularice. Después ya no se trata, ya no se usa de forma sistemática. Mejoran síntomas, no mejoran. Lo último del mundo mundial, y ya los dejo ir, antiagregantes plaquetarios. Tenemos, vamos a ponerlo acá, en este cuadrito, tengo más cuadrito. Espera. Ahí, en general, los que más usamos son estos, ¿sí? Y menos estos. Estos son todos de un grupo, en realidad no, pero digo, estos son todos inhibidores del receptor plaquetario P2Y12. La plaqueta tiene muchos receptores y es un elemento central en todo lo que tiene que ver con la coagulación, tanto en la degranulación, en la liberación de mediadores inflamatorios, como en la agregación plaquetaria y la formación del trombo. Entonces la plaqueta es un elemento central en ese proceso. Como yo les había contado originalmente, ustedes saben que la placa se lastima y se repara, se lastima y se repara, no es una circunstancia estable, está todo el tiempo teniendo pequeños accidentes, por eso es el uso en general del antiplaquetario crónico.
En este caso la aspirina. La aspirina lo que hace es inhibir la ciclooxigenasa 1, ya lo habrán visto en dolor, y inhibir la formación de tromboxano. El tromboxano tiene un receptor en la membrana de la plaqueta que favorece la agregación plaquetaria, con lo cual, por eso a dosis bajas la aspirina es antiplaquetaria más allá de su efecto antiinflamatorio a dosis altas. La diferencia, si ustedes me dicen, che, bueno, pero ¿qué diferencia de que tome 100 miligramos a 500 miligramos? La realidad es que el beneficio de la inhibición plaquetaria está dado a dosis bajas y yo no necesito un efecto antiinflamatorio, y si a dosis altas tengo mucho más riesgo de complicaciones o efectos adversos como el sangrado. Entonces no le voy a dar de más. Además de que estos pacientes conllevan múltiples estrategias de antiagregación y eventualmente de anticoagulación, con lo cual el riesgo de sangrado per se es mucho más alto que el de la población general. El Vorapaxar ni vamos a hablar, que es un inhibidor de la trombina, no importa. Si los receptores de P2 y 12, que son los receptores de la membrana de la plaqueta, que en general la ticlopidina ya no se usa más, el cangrelor es endovenoso y es en otra cuestión, clopidogrel, prasugrel y ticagrelor son inhibidores de ese receptor que es fundamental en la agregación plaquetaria. El clopidogrel y el prasugrel son profármacos que necesitan un doble paso hepático, en realidad el clopi, el prasugrel otro paso hepático más para transformarse en su metabolito activo, y el ticagrelor es fármaco activo directamente. Hay evidencia discordante, cualquiera de los tres se puede utilizar. La realidad es que en pacientes con síndrome coronario crónico, el beneficio de la doble antiagregación plaquetaria se diluye, y ahora lo vamos a ver, se diluye en el largo plazo, y no es comparado contra, aspirina clopidogrel versus aspirina placebo, no genera un beneficio en eventos clínicos y sí aumento de sangrado. Entonces ese beneficio se va borrando. Pasa exactamente lo mismo que con la aspirina en prevención primaria. Si yo le doy aspirina a la gente en prevención primaria que nunca tuvo evento, el beneficio de prevenirme 5 infartos se borra con el beneficio de 5 hemorragias digestivas. Básicamente es eso. Y después estos, que también son recontra específicos, se usan solamente en la sala de hemodinamia y son inhibidores de una glicoproteína 2B3A que también está involucrada en eso. Sí es importante tal vez esto, que tiene que ver con cuestiones de comodidad, de cuántas veces se toma por día, si hay que suspenderlo o no. En general, esto dicen las guías, la aspirina no se debería para suspender para cirugías de baja complejidad, más allá de todos los cirujanos la suspenden, pero no se debería suspender. Clopidogrel sí, prasugrel y ticagrelor también, si bien es menos el tiempo, pero la realidad es que eso sí está visto que aumentan las complicaciones, no tanto con la aspirina. Con lo cual, pacientes que se van a operar de la rodilla, de otra cosa o del corazón, eso se suspende. Esto es evidencia de aspirina. Esta evidencia de aspirina, esto alguna vez si llegan a ver, si llegan a tener la posibilidad, léanlo. Este es el ATT Trial, es el metanálisis más grande que existe de aspirina, con más de cientos de miles de pacientes, y es el que termina diciendo che, ojo, no usemos aspirina en prevención primaria. Esto, después si lo pueden ver desde la presentación, lo que compara es aspirina versus control, y esto es una relación entre uno y otro, y esto es la disminución absoluta, de cuántos eventos absolutos me disminuye. Es piola mirarlo el cuadro, hay que sentarse y como interpretarlo, pero está entretenido. Esto es la evidencia que hay, que los que yo le decía, es decir, a aquellos pacientes se les dijo, bueno, clopidogrel versus aspirina en pacientes con riesgo de eventos isquémicos. La realidad es que no hubo grandes diferencias, o sea, comparado cabeza a cabeza, uno podría eventualmente, en principio, usar aspirina. Fíjense, ¿por qué usamos aspirina? 5.3 de eventos, 5.8, isquémica stroke, o sea, esto es stroke o infarto, ¿sí? No da un beneficio claro a aspirina, pero siempre a favor de la aspirina. Y si bien disminuye la muerte y tiene un poco más de sangrado a nivel del CLOP. Y este es el otro, es decir, pues la idea de la investigación va pasando así, dice, bueno,
Sale un fármaco nuevo, comparemos con lo mejor que hay. Bueno, no funcionó. Bueno, comparemos los dos juntos versus lo otro, a ver qué pasa. Entonces sale este. Fíjense que acá no tenemos problema de números, ya tenemos 20.000 pacientes, acá 15.000. Y esto es clopidogrel más aspirina versus aspirina y placebo. Y la realidad es que disminuye, ¿sí?, los eventos primarios y no hay grandes diferencias en eventos secundarios. Sin embargo, no hay una diferencia de lo que llamamos clínica o estadísticamente significativa, no se debería en principio usar asociado. Los YECA y ARA lo habíamos sacado, yo lo volví a poner. Estos son los otros estudios. Estatinas en prevención secundaria. La ivabradina es un fármaco discutible. Lo que hace la ivabradina formalmente es actúa sobre unos canales de potasio que se llaman corrientes I de potasio y no genera afectación de la conducción auriculoventricular. Entonces baja la frecuencia a expensas de bajar el gatillo del nódulo sinusal, nada más que eso. Entonces no tiene ese problema. Sin embargo, en la práctica clínica, evidentemente cuando lo comparan con beta bloqueantes, no tiene beneficio. Es lo que se llama un add-on, es decir, si yo tengo un paciente que tiene beta bloqueantes y no logro controlar frecuencia cardíaca porque tiene un sistema recontra reactivado y está súper hiperadrenérgico, bueno, eventualmente podría ponerle ivabradina para controlar la frecuencia cardíaca, pero no tiene otro beneficio claro en ese contexto. Y por último, esto que es un concepto para mí re importante, y yo les juro que no lo jodo más, este es un estudio que se llama isquemia, que comparó en pacientes estables, ¿sí?, en pacientes clínicamente estables con enfermedad coronaria, comparó tratamiento médico óptimo versus ir a ponerle un stent. O sea, esta gente ya se sabía que tenía enfermedad coronaria, entonces dijimos, bueno, vamos y pongámosle un stent, porque si yo le abro la arteria va a andar mejor. ¿Qué pasó? Nada. Es decir, el stent o el implante de un stent en pacientes con enfermedad coronaria estable no cambia el pronóstico bajo ningún punto de vista. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque esto es una recurrencia habitual, es decir, yo tengo una lesión coronaria severa, voy y le pongo un stent. En tanto y en cuanto el paciente no tenga un tratamiento médico óptimo, es posible que ese beneficio no aparezca. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso es, esa situación es transversal, el rojo es intervención, el celeste es conservador. Este gráfico lo que dice es número de vasos afectados con más del 50% de estenosis. No hay diferencia, o sea, estenosis moderadas a severas, no existen diferencias. Y número de vasos específicos por ubicación anatómica. Ni la arteria, ni el tronco de la arteria coronaria, ni la descendente anterior, ni la circunfleja, ni la derecha. O sea, ninguna de las tres arterias principales epicárdicas hay beneficio en este contexto. Digo como concepto de que no lleguen a pensar de que, porque a veces pasa, decimos, bueno, vamos y le ponemos un stent, y el stent no es la solución. La solución es prevención de factores de riesgo, ajuste de un montón de lo que tiene que ver tratamiento no farmacológico, un tratamiento farmacológico adecuado, y eventualmente, si aún así el paciente sigue sintomático, sí vamos y le ponemos un stent. Digo, poner un stent no es que esté en contra, al contrario, me parece que es fundamental tener la disponibilidad de revascularizar un paciente. Pero la última evidencia, esto es 2020 creo, la isquemia, habla de que no tenemos. Eso es una cirugía cardíaca, así que si quieren alguno se puede operar. Obviamente que esa es la otra estrategia, ¿no?, de revascularización, que es el bypass. Pero no vamos a charlar de eso ni cerca. Entonces, y esto nunca me anda, que es un video de Stanford de un stent. Digo, como concepto global, tengan en cuenta qué es la enfermedad coronaria, cuáles son los lugares en donde podríamos actuar, que tenemos estrategias no farmacológicas que son muy importantes, que tenemos estrategias farmacológicas y, a diferencia de otras patologías que ya han visto, tenemos estrategias de revascularización, que nadie se las va a preguntar porque son muy del especialista, pero hay un paso más para dar, ¿sí? Gracias y perdón por este desliz. No me aplauden que Manuel me va a llamar de nuevo. Muchas gracias, profe. No,